Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. Buenos días, sí se le escucha. Ok, vamos a empezar la tercera teoría conmigo. Y el tema de hoy es bastante extenso, es acerca de vasculitis. Me dicen si se ve mi pantalla. Doctora, ya se puede ver su pantalla. Ok, gracias. El tema que vamos a ver es vasculitis sistémicas. Son varias las vasculitis sistémicas, vamos a intentar abarcar la mayoría de ellas, saber acerca del concepto de la clasificación, hacer un poco de énfasis en las vasculitis ANCA asociadas y en el resto de vasculitis. Bueno, a manera de introducción, como su nombre lo dice, la vasculitis es una inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Ahora, los hallazgos clínicos van a depender del lugar y del tipo de vaso que se afecte. Respecto a la clasificación, vamos a tener vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. En las vasculitis de grandes vasos, si es que hay una arteritis granulomatosa y sobre todo son pacientes mayores de 50 años, hablaremos de la arteritis de células gigantes. Si hay afección granulomatosa y los pacientes son menores a 50 años, de la arteritis de Takayasu. Si afectan los vasos medianos o hay una vasculitis de medianos vasos, vamos a diferenciar en aquellas que tengan afección mucocutánea, como el síndrome de Kawasaki, o aquellas sin afección mucocutánea a nivel de los linfonodos, como la poliarteritis nodosa. Y en el caso de los pequeños vasos, vamos a dividirlas en aquellas en las que encontremos inmunocomplejos en los vasos, como por ejemplo en el lupus o artritis reumatoide, en aquellas en que encontramos depósitos de inmunoglobulina A, que es la púrpura de Jenosch-Schönlein, en aquellas que están asociadas a la presencia de crioglobulinas, ya sea en sangre como en vasos. Estas son las vasculitis por crioglobulinas. Y finalmente en aquellas que tengan otro tipo de inmunocomplejos. Y por otro lado, vamos a encontrar aquellas en las cuales no se encuentran inmunocomplejos casi en sus paredes, por lo tanto son llamadas pausinmunes, y aquí vamos a tener a las vasculitis ANCA asociadas, que se van a dividir en tres grupos: la del síndrome de Chur-Strauss, granulomatosis de Wegener, que actualmente cambió de nombre, ya se llama poliangeitis con granulomatosis, y finalmente la poliangeitis microscópica. La característica de estas enfermedades es que todas ellas, dentro de sus criterios diagnósticos, tienen la realización de la biopsia, o sea, hay un criterio anatomopatológico para establecer su diagnóstico. En ese criterio anatomopatológico lo que debe existir en general, porque algunos tienen algunas otras características que las definen, es la presencia de polimorfonucleares o monocitos a nivel de las paredes de los vasos, siempre a nivel de la pared del vaso. ¿Y qué parte de la pared media, ¿no? O la capa muscular. Entonces, como ya hemos dicho, las vasculitis de pequeños vasos se van a diferenciar en aquellas que tienen complejos inmunes necrotizantes en su pared y aquellas que más bien son pausinmunes o no encontramos complejos inmunes que están produciendo la vasculitis como tal. Entonces, van a haber tres tipos. El Chur-Strauss se va a caracterizar porque en estos pacientes hay presencia de eosinofilia. En el infiltrado que se encuentra en la anatomía patológica también van a haber eosinófilos y además va a haber antecedentes de asma, ¿no? Son pacientes que generalmente tienen historia de asma o procesos alérgicos recurrentes. En la granulomatosis de Wegener, la principal característica es de que hay presencia en su anatomía patológica de granulomas, la cual no sucede en la poliangeitis microscópica. Y en esta no hay antecedentes tampoco de asma. Por otro lado, en las vasculitis con complejos inmunes, dentro de las más importantes que vamos a ver van a ser aquellas que tengan complejos inmunes con inmunoglobulina A, en las cuales la clínica va a ser de una púrpura de Jenosch-Schönlein. Esto es muy frecuente en niños. Cuando ustedes roten por pediatría es probable que lo vean, o en adolescentes, y la presencia de crioglobulinas. Entonces comenzaremos con las vasculitis ANCA asociadas. Como ustedes ya saben, van a ser tres: la poliangeitis microscópica, la poliangeitis con granulomatosis, que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener, y el síndrome de Chur-Strauss. La poliangeitis microscópica es la más frecuente de estas tres vasculitis.
Anteriormente, la poliangiitis microscópica se confundía mucho con la poliarteritis nodosa, y cuando se hacía la incidencia anual promedio de estas vasculitis, siempre la más frecuente era la poliarteritis nodosa, pero posteriormente hubieron algunos cambios que las lograron diferenciar y ya se estableció que la poliangiitis microscópica era la más frecuente de todas las vasculitis sistémicas primarias, seguidas de la granulomatosis de Wegener, la poliarteritis nodosa y el síndrome de Church-Strauss. Con respecto a la fisiopatogenia de las vasculitis ANCA asociadas, como lo vimos en la clase de inmunología inicial, vamos a partir de un gatillante desconocido, que puede ser un autoantígeno o en otros casos algún agente infeccioso, el cual va a activar a células presentadoras de antígenos, como por ejemplo los macrófagos o los monocitos. Estas a la vez van a liberar proteínas quimiotácticas y se van a atraer estas células que van a presentar el antígeno linfocito T. Este linfocito T a la vez va a interactuar con su linfocito B, se van a producir autoanticuerpos y estos autoanticuerpos van a ir dirigidos a antígenos que van a ser liberados del citoplasma de los polimorfonucleares o de los neutrófilos. Entonces, este complejo autoinmune va a hacer que en la pared del vaso vamos a tener una serie de moléculas como la selectina, la molécula de adhesión intracelular o la molécula de adhesión celular vascular, la cual va a producir que se produzca una inflamación a nivel de los vasos. Estos vasos se van a separar y van a permitir el paso de las células proinflamatorias y de esta manera se va a producir el daño a nivel de la pared del vaso. Aquí tenemos el polimorfo nuclear, el cual en su interior va a tener estas enzimas que van a ser la mieloperoxidasa o la proteína SA3, que van a ser liberadas ante el contacto de estos anticuerpos y se van a formar estos antígenos anticuerpos que van a ser los famosos ANCA. Ahora, con respecto a la poliangiitis microscópica, es una vasculitis que va a afectar pequeños vasos, como van a ser vénulas, capilares, y estos capilares pueden estar a nivel del glomérulo o a nivel del pulmón, y en algunos casos también arteriolas. Dentro de las manifestaciones clínicas de las vasculitis, siempre las vasculitis van a comenzar con síntomas generales. En estos síntomas generales se va a incluir astenia, pérdida de peso, fiebre, y posteriormente, más o menos unos 3 meses después, pueden comenzar y establecerse manifestaciones de acuerdo al órgano que afecten. Recuerden que estas enfermedades son sistémicas y al igual que el lupus no van a afectar una sola región o un solo sistema, sino van a afectar múltiples sistemas. Dentro de las manifestaciones más frecuentes que se presentan en poliangiitis microscópica, vamos a tener las manifestaciones renales, puede haber presencia de microhematuria o también presencia de proteinuria o elevación de azoados. Dentro de las afecciones a nivel de piel vamos a encontrar la presencia de púrpura, que es la manifestación más frecuente, la púrpura palpable, presencia de líbedo, nódulos o urticaria. Dentro de sus manifestaciones generales van a estar la pérdida de peso, la fiebre. Otra manifestación que podemos observar en la poliangiitis microscópica va a ser la mononeuritis múltiple, que generalmente suele afectar miembros inferiores, sobre todo los nervios peroneos, tanto superficial como profundo, y en menores oportunidades pueden afectar los nervios de miembros superiores, como cubital, radial, y estas afecciones pueden ser unilaterales o bilaterales. Otras manifestaciones frecuentes van a ser la afección también vascular, puede haber presencia de hipertensión, falla cardíaca, pericarditis, afecciones gastrointestinales y la afección del pulmón. Y dentro de la afección pulmonar, una de las más frecuentes va a ser la hemorragia alveolar, que como lo vimos ayer se puede presentar como síndrome pulmón-riñón. También puede haber neumonitis o pleuritis y afectarse también los ojos. Cuando hablemos del síndrome pulmón-riñón, las causas más importantes van a ser las vasculitis ANCA. Y dentro de las vasculitis ANCA, la más importante a descartar es la poliangiitis microscópica. Los otros casos también pueden darse por granulomatosis de Wegener o por anticuerpos contra la membrana basal glomerular.
y en otros casos por otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Púrpura palpable se va a caracterizar porque, como su nombre lo dice, son lesiones que son palpables y sobre todo no desaparecen a la vitropresión. O sea, cuando tocamos la lesión y hacemos compresión, si la hemorragia estuviera o si los vasos estuvieran dentro del, si lo que podemos ver estuviera dentro de los vasos, obviamente desaparecería. Pero como esta hemorragia ya extravasó los vasos sanguíneos, ya se encuentra a nivel del tejido celular subcutáneo, cuando hacemos la vitropresión persiste la púrpura palpable. Aquí, por ejemplo, vamos a observar algunas imágenes tipo condensación bilateral en esta tomografía y debemos sospechar de hemorragia alveolar, sobre todo en pacientes que presentan una falla respiratoria brusca y disminución, esto acompañado de una disminución de hemoglobina. Puede haber presencia de tos y hemoptisis, como en ocasiones no puede haberlo, y solamente podemos tener el informe de la desaturación pronta, de la falta de aire y la caída brusca de hemoglobina. Entonces siempre hay que sospechar y descartar la presencia de una hemorragia alveolar. ¿Y cómo se descarta? Pues como lo dijimos ayer, con un lavado bronquioalveolar en el cual debemos de buscar macrófagos cargados de hemosiderina. El diagnóstico, como ya les señalé, aparte de las manifestaciones clínicas y de los anticuerpos, siempre debe ser anatomopatológico. Y a nivel anatomopatológico, en polyangiitis microscópica vamos a encontrar una vasculitis necrotizante que va a afectar pequeños vasos y que estos pequeños vasos pueden ser capilares, vénulas o arteriolas y que en ocasiones pueden comprometer además arterias de pequeño y mediano calibre. Y al ser pausinmunes, significa que no vamos a encontrar o encontraremos muy escaso depósito inmune. Aquí tenemos lo mismo. En la polyangiitis microscópica lo que encontramos es una vasculitis necrotizante con escasa o ausencia de depósitos inmunes. Por ejemplo, estos depósitos inmunes sí podríamos verlos en el lupus. Van a afectar vasos pequeños como capilares, vénulas y arteriolas. En ocasiones se pueden afectar también medianos vasos. Y el anticuerpo más frecuente en la polyangiitis microscópica es el antimieloperoxidasa. Ahora vamos a pasar a la polyangiitis con granulomatosis o anteriormente llamada granulomatosis de Wegener. Este tipo de vasculitis tiene como característica que afecta sobre todo el tracto respiratorio, tanto alto como bajo. No significa que van a ser las únicas manifestaciones. Como ya les señalé, estos pacientes generalmente tienen manifestaciones generales que van a ser fiebre, tos, pérdida de peso, artralgias o artritis. Pero sí llama la atención en la granulomatosis de Wegener que sobre todo se afecten el tracto respiratorio, tanto superior con presencia de sinusitis, lesiones nasales, inclusive puede producir otitis media hasta llegar a sordera y también la afección a nivel pulmonar. Pueden haber infiltrados pulmonares o presencia de nódulos o hemoptisis o pleuritis, también se pueden afectar los ojos. Y si es que esto no se trata a tiempo, puede llevar a la ceguera del paciente, ¿no? Como todas estas enfermedades, si no se tratan a tiempo, pueden producir daños que van a ser irreversibles. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con polyangiitis, con granulomatosis, que está presentando escleritis y también lesiones necrotizantes a nivel de las mucosas. Es característica la famosa deformidad de silla de montar que se produce por destrucción inflamatoria necrotizante a nivel de los tabiques. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con escleritis que no se llegó a diagnosticar a tiempo y al final se produce la pérdida del ojo, ¿no? Y a nivel pulmonar, como ya les señalé, pueden haber presencia de infiltrados y estos infiltrados muchas veces se van a ver como nódulos que inclusive se pueden cavitar y les hacen sospechar de la tuberculosis pulmonar. Hay sinusitis también, acá como vemos hay opacidad del seno maxilar del paciente. Y inclusive pueden llegar a producir destrucción del tabique nasal y también de las células etmoidales o de lo que afecten, ¿no? Todas estas enfermedades, excepto la polyangiitis microscópica, van a tener criterios diagnósticos según el Colegio Americano de Reumatología.
Y en el caso de la granulomatosis de Wegener o poliangiitis con granulomatosis, van a ser 4 los criterios que se establecen y se necesitan al menos 2 de estos criterios para tener una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%. Y estas van a ser la presencia de inflamación oral o nasal, con presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones en la radiografía del tórax, en el cual vemos nódulos, infiltrados fijos o cavidades, anormalidades urinarias. Estas enfermedades, más que proteinuria, lo que tienen son microhematurias, porque se están afectando los vasos, recuerden. Y las biopsias. Todas las vasculitis necesitan de biopsias. Y en la biopsia que vamos a ver, sobre todo en estas vasculitis, sobre todo van a haber cambios tipos granulomatosos a nivel de la pared de la arteria. Siempre es a nivel de la pared muscular. Entonces, a nivel de biopsia, lo que encontramos es en granulomatosis, es una inflamación granulomatosa que va a afectar básicamente el tracto respiratorio, generalmente vasos de pequeño calibre, en ocasiones mediano calibre, y estos van a ser capilares, vénulas, arteriolas o arterias. Entonces, inflamación granulomatosa que afecta el tracto respiratorio debe hacernos sospechar de una poliangiitis con granulomatosis o granulomatosis de Wegener. Y finalmente, la última vasculitis ANCA que vamos a ver hoy es el síndrome de Churestau. Esta, la diferencia, porque igual todas ellas son enfermedades sistémicas, los cuales quieren decir que van a afectar piel, tejido celular subcutáneo, que pueden producir afecciones renales, a nivel respiratorio, a nivel neurológico, ya sea periférico, central o gastrointestinal. La característica más importante es la presencia de eosinófilos, tanto a nivel central, es decir, hay eosinofilia en el hemograma, o a nivel de la biopsia también se observan eosinófilos. Y lo otro es el antecedente de asma. Fíjense ustedes que en estos reportes de varios investigadores, casi el 100% de los pacientes tenían el antecedente de asma, y los que no llegaban a tener el 100% tenían el 96%, 99% pacientes con asma y con antecedentes de rinitis, sinusitis, entre otros. Entonces, dentro de los criterios clasificatorios del síndrome de Churestau, vamos a tener 6 criterios. De estos 6 criterios, si se presentan 4, podemos tener una sensibilidad de diagnóstico del 85% o una especificidad del 99.7%. Y estos van a ser la historia de asma, la eosinofilia, más del 10%, la presencia de neuropatía, mononeuropatía, polineuropatía, la presencia de infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, la sinusitis aguda o crónica y la presencia de eosinófilos en biopsia. Fíjense que en casi todos sus criterios están siempre la biopsia. Entonces, en biopsia debemos encontrar eosinófilos, ya sea extravasculares o a nivel de la pared del vaso. Entonces, dentro de la anatomía patológica también hay presencia de granulomas, pero también hay presencia de eosinófilos, que van a comprometer tanto el tracto respiratorio y van a afectar también como a manera de vasculitis necrotizante los vasos de pequeño y mediano calibre. Entonces, el protocolo de diagnóstico primero, ya que lo más sencillo es descartar el síndrome de Churestau, primero deben de buscar eso. Si están ante la sospecha de una vasculitis ANCA, primero descartar Churestau, después de ello descartar la granulomatosis de Wegener y después de ello descartar una poliarteritis microscópica, y si finalmente no cumple ninguno de esos criterios, sospechar de una poliarteritis nodosa. Para la granulomatosis de Wegener también se han dado otro tipo de criterios, que son los llamados marcadores o criterios subrogados. Estos son que se afecten vías respiratorias, tanto altas como bajas, y también que hayan afecciones a nivel del riñón. En vías respiratorias bajas, la presencia de una estenosis bronquial también es considerada como un criterio subrogado, o la presencia de afecciones a nivel de los rayos X de tórax con presencia de infiltrados, nódulos o cavitaciones que estén presentes por más de un mes. Y a nivel de la afección de vías respiratorias altas, vamos a tener la descarga nasal con presencia de costras por más de un mes, o úlceras nasales, sinusitis crónicas, otitis medias crónicas o mastoiditis por más de 3 meses,
masas retroorbitales o inflamaciones que puedan suponer un pseudotumor, estenosis subglótica y la deformidad de la nariz a manera de sable, como lo habíamos visto. Y finalmente, dentro de los criterios subrogados a nivel renal, vamos a tener la presencia de hematuria o proteinuria y eritrocitos dismórficos que representen más del 10% de estos hematíes. Estas enfermedades tienen diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener procesos neoplásicos, infecciones por hepatitis B, C, VIH, tuberculosis, endocarditis bacteriana subagudas, drogas, y a la cabeza la cocaína. Recuerden que la cocaína puede producir vasculitis. Muchas veces cuando es inhalada puede producir vasculitis, sobre todo a nivel de las lesiones del tracto respiratorio alto, ¿no? Vasculitis secundarias, y aquí hay que descartar otras enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, las enfermedades de Beckett, vasculitis que sean simuladas por otras enfermedades como los síndromes antifosfolípidos, sarcoidosis también, que felizmente no es muy frecuente en nuestro medio. Respecto al manejo, nosotros para vasculitis utilizamos el esquema EUVAS, que es un esquema europeo, y lo que se usa es siempre ciclofosfamida y glucocorticoides. Ciclofosfamida, la dosis va a ser de 15 miligramos por kilo, lo máximo que se va a dar va a ser 1,2 gramos. Los esquemas son más frecuentes, cada 2 semanas, los 3 primeros pulsos, y posteriormente cada 3 semanas, los siguientes 3 a 6 pulsos. En total damos de 6 a 9 pulsos en un periodo de 3 a 6 meses. Y los glucocorticoides que se usan son la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo día por un mes. Y se va a producir una disminución gradual hasta llegar a 15 miligramos por día los 3 primeros meses. Ahora, todo va a depender también de qué daña la enfermedad. La categoría de las vasculitis ANCA se va a diferenciar en localizada, sistémica temprana, generalizada, severa y refractaria. Localizada, hablaremos de localizada si solamente se van a afectar las vías respiratorias altas o bajas y no hay ningún otro sistema afectado. Sistémica temprana si se afectan órganos, pero aquellos que no ponen en peligro la vida del paciente, como por ejemplo articulaciones, piel, sistema respiratorio tipo sinusitis, pero no ponen en riesgo la vida del paciente. Hablamos de una afección generalizada cuando se afecta el riñón o cualquier otro órgano que ponga en riesgo la vida del paciente, y esa afección renal va a tener, vamos a encontrar en creatinina un valor menor a 5.6. Va a ser severa cuando la creatinina se eleve por encima de 5.6 y se ponga en riesgo la vida del paciente. Y llamaremos enfermedades refractarias aquellas que no respondan a tratamiento de glucocorticoides o ciclofosfamida. Como lo vimos ayer, nuestras enfermedades tienen tratamiento de inducción y tratamiento de mantenimiento. Más o menos así también se tratan las neoplasias, ¿no? Con tratamientos de inducción y tratamientos de mantenimiento. Entonces, dependiendo de qué grado de enfermedad haya, si es que es una enfermedad solo localizada, le daremos al paciente cotrimoxazol y corticoides vía oral en su tratamiento de inducción y en su tratamiento de mantenimiento. Esto va a aplicar para la granulomatosis de Wegener y también para la poliangiitis microscópica, no para Schur-Strauss. En el caso de enfermedades generalizadas que no afecten órganos vitales, podemos utilizar metotrexato y corticoides en el tratamiento de inducción y también en el tratamiento de mantenimiento. Pero si ya se trata de enfermedades generalizadas que afectan órganos vitales, como por ejemplo el riñón, y su creatinina está en valores menores de 5.6, debemos utilizar pulsos de ciclofosfamida. En el tratamiento de inducción y en el mantenimiento usamos azatioprina. Si se trata de una enfermedad renal severa, además debemos utilizar plasmaféresis, además de la ciclofosfamida y pulsos de corticoides en el tratamiento de inducción, y en el de mantenimiento utilizaremos azatioprina. Y si se trata de una enfermedad que es mucho más severa, o sea, que está poniendo en riesgo la vida del paciente, como la presencia de una hemorragia alveolar,
debemos de utilizar pulsos de metilprednisolona, plasmaféresis y ciclofosfamida, y a manera de mantenimiento la azathioprina y corticosteroides. En los casos refractarios lo que se utiliza es rituximab. Ahora, con el Chur-Strauss es diferente el tratamiento. Para Chur-Strauss utilizamos un factor que se llama Five Factor Score. Y este Five Factor Score está aquí. Viene a ser un sistema de puntuación que se utiliza para ver la probabilidad de muerte del paciente en los próximos 5 años. Si están presentes cualquiera de ellos, va a sumar un punto. El Five Factor Score anteriormente utilizado tenía en cuenta la proteinuria mayor a 1 gramo, insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.5, miocardiopatías o afecciones gastrointestinales graves. Y aquí se refería básicamente a presencia de hemorragia, ¿no? Afección del sistema nervioso central. Cada uno tenía una valoración de 1 punto. Pero se ha revisado nuevamente esta clasificación y se van a modificar algunos criterios, y estos son que el paciente tenga más de 65 años, le da 1 punto, si tiene insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.58 se le da 1 punto, si hay miocardiopatía se le da 1 punto, si hay afección gastrointestinal grave 1 punto, y si hay afección a nivel otorrinolaringológico se le da 1 punto. Si está presente cualquiera de estos criterios, el paciente debe recibir como tratamiento de inducción ciclofosfamida. Y como tratamiento de mantenimiento puede recibir cualquier inmunosupresor leve, como por ejemplo la azatioprina. Y igual, si su Five Factor Score es 0, solamente vamos a dar corticoides y algún inmunosupresor leve. El Five Factor Score realmente lo que les da es la posibilidad de supervivencia a los 5 años. Si es 0, la supervivencia del paciente a los 5 años va a ser 91%. Si es 1, la supervivencia va a ser del 79%. Y si es de 2 o más puntos, va a ser hasta del 60%. Vamos a pasar ahora a crioglobulinemia. La clínica de la crioglobulinemia va a ser artralgias, debilidad y púrpura. Siempre que vean un paciente con púrpura, también deben de solicitarle crioglobulinas. Generalmente, estas enfermedades se suelen asociar también a la presencia del virus hepatitis C. Hay 3 tipos de crioglobulinemias. La tipo 1, que va a estar asociada sobre todo a mieloma múltiple o enfermedad de Waldenström. La tipo 2, que se va a asociar a las infecciones con tipo B y C. Y la tipo 3, que va a estar asociada con los factores reumatoides, con un factor reumatoide positivo, y se va a ver en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en el lupus, en el síndrome de Sjögren y en neoplasias hematológicas. Es que uno no trata estas vasculitis, finalmente lo que se puede producir es la necrosis del órgano y finalmente la pérdida, ¿no?, de la extremidad, porque toda necrosis significa muerte. Entonces, también el diagnóstico va a ser con biopsias. A nivel de biopsias podemos encontrar depósitos de crioglobulinas. Estas suelen afectar pequeños vasos. Y también podemos encontrar crioglobulinas a nivel de la sangre. Y generalmente la afección puede estar a nivel de piel y también de los glomérulos. Debemos determinar si es que hay presencia además de infección de hepatitis B o no lo hay, ya que de esto va a depender nuestro manejo inmunosupresor. Si se trata de una vasculitis que pone en riesgo la vida del paciente, o sea que no solamente afecta piel, sino también afecta órganos importantes, debemos de utilizar igual esteroides, plasmaféresis, rituximab o inmunosupresores, de acuerdo a si está activa o no la carga viral o hay presencia o no de virus de hepatitis C. Siempre debemos descartarlo. Si se trata de una enfermedad severa, lo que vamos a utilizar es interferón, ribavirina y rituximab. Y si se trata de una enfermedad más medio moderada, solamente interferón y ribavirina. Hay que evaluar siempre el grado de afección del hígado. Si es que hay una afección renal hepática crónica, es mejor darles interferón y ribavirina. Y descartar la presencia de linfomas asociados a estas infecciones, y si lo hay, valorar el uso o no de rituximab. Siempre evaluando la carga viral. La púrpura de Henoch-Schönle es otra vasculitis. Esta vasculitis sí es frecuente. Generalmente, como ya lo señalé, se presenta en niños o en adolescentes.
Se va a caracterizar porque hay presencia de púrpura, poliartralgias, dolor abdominal tipo cólico y puede existir compromiso renal, aunque no es lo más frecuente. Vamos a tener también criterios diagnósticos para la púrpura de Genus-Chauvelin. Estos van a ser 4, la presencia de púrpura palpable, que van a ser lesiones hemorrágicas en piel que se palpen, y siempre que haya púrpura hay que solicitar plaquetas y no debería existir plaquetopenia. Si es que hay plaquetopenia, debemos de descartar nuestra sospecha de vasculitis. Que tenga menos de 20 años, y estos pacientes son generalmente pacientes jóvenes, que hayan dolores tipo angina intestinal, que estos son dolores que empeoran después de las comidas, y que puede haber presencia de diarrea con sangre, y siempre la biopsia, y a nivel de la biopsia lo que vamos a encontrar es granulocitos en la pared del vaso. Entonces, si están presentes 2 de estos 4 criterios, vamos a tener una sensibilidad y especificidad aproximada del 87%. Así se ve la púrpura palpable en los niños, a veces llega hasta los glúteos, y cuando uno hace la biopsia hay presencia de polimorfonucleares a nivel de la pared del vaso, y si lo llevas a microscopía electrónica van a haber depósitos de inmunoglobulina tipo A. Felizmente no es muy común que se afecte el riñón, pero puede afectarse. El manejo de estas enfermedades depende de que, como en todo, depende de que se afecte. Si solamente hay una afección a nivel de piel, a nivel articular, se le manda al paciente reposo y antiinflamatorios. Pero si además de esto encontramos presencia de edema o presencia de dolor abdominal, o sospechamos de que pueda haber alguna afección intestinal, hemorrágica, o puede haber daño ya renal con presencia de proteinuria, sí están indicados los corticoides, ¿no? Inclusive los pulsos de corticoides, sobre todo cuando hay daño a nivel del riñón. Inclusive en estos pacientes, aunque no es lo frecuente, también puede haber hemorragia alveolar, y en esos casos deberíamos dar plasmaféresis. Ahora vamos a pasar a las vasculitis de vaso mediano. En las vasculitis de vaso mediano vamos a tener 2 principales: la enfermedad de Kawasaki, que también se ve en niños. Se va a caracterizar porque hay una arteritis necrotizante con afección de linfonodos mucocutáneos, y en las que no haya este tipo de afección sospecharemos de una poliarteritis nodosa. La enfermedad de Kawasaki se presenta en niños, y hay criterios también diagnósticos para la enfermedad, tanto para la enfermedad completa como para la incompleta. Para la completa van a puntuar la fiebre de al menos 5 días de evolución con al menos 4 de los siguientes criterios. Estos criterios van a ser inyección conjuntival bilateral no exudativa, alteraciones de la mucosa, se habla de una lengua aframbuesada, exantemas polimorfos, lesiones palmoplantares con eritemia y descamación y adenopatías cervicales menor a 1.5 centímetros. En incompleta va a haber fiebre de al menos 5 días, más 2 o 3 criterios clínicos que van a ser PCR mayor a 30, BCG mayor a 40 y al menos 3 de los siguientes criterios de laboratorio: albúmina menor a 3, anemia normocítica no monocrómica, elevación de TGP, plaquetas más de 450.000, leucocitos más de 15.000 y más de 10 células por campo de sedimento urinario. ¿Cuál es el manejo de este tipo de enfermedad y cuál es la complicación que puede producir? La enfermedad de Kawasaki como tal, la afección más peligrosa es que se lleguen a formar aneurismas gigantes a nivel de las coronarias y ese paciente haga daño cardíaco y puede producirse la muerte. Entonces es importante diagnosticar pronto, y el manejo va a ser con inmunoglobulinas endovenosas. La cantidad es 2 gramos por kilo en 2 días, más aspirina, dosis altas de 80 a 100 miligramos por kilo día, y evaluar si desaparece la fiebre o no. Si sí desaparece la fiebre, vamos a pasarnos aspirina a dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por día, y se le van a hacer ecocardiogramas seriados cada 6 semanas o cada 6 a 8 semanas. Si esto ya se normaliza y las plaquetas están bien, se detiene ya el uso de aspirina, pero si las plaquetas continúan elevadas, continuaremos con aspirina hasta que se normalicen estas plaquetas. Y si en el ecocardio encontramos aneurismas gigantes, vamos a continuar con la aspirina
y también podemos dar dicumarínicos o warfarina. Y en el caso de que no encontremos aneurismas gigantes, solamente continuamos con aspirina y clopidogrel. En el caso de que damos gamaglobulinas y la fiebre no desaparece, podemos repetir un segundo curso de gamaglobulinas endovenosas. Si pese a eso no desaparece la fiebre, están indicados corticoides a manera de pulsos, como la metilprednisolona. Si con eso no desaparece la fiebre, el siguiente camino sería el uso de un medicamento biológico, y en este caso lo que se usa es el infliximab. En el caso de la poliarteritis nodosa, tiene varios criterios de clasificación. Si es que están presentes por lo menos 3 de estos 10 criterios, tendremos una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86%. Y estos criterios van a ser la presencia de lívido reticular, dolor o hipersensibilidad testicular, mialgias, debilidad o dolor en piernas. La mononeuropatía, polineuropatía es más frecuente en la poliarteritis nodosa. La presencia de hipertensión arterial, niveles de nitrógeno ureico, creatinina elevados, la presencia del virus de hepatitis B, y buscaremos el antígeno de superficie o el anticuerpo contra el virus. Arteriografías alteradas. Recuerden que la poliarteritis nodosa se caracteriza porque lo que suele formar son aneurismos, que no forman las otras vasculitis. Entonces, la presencia de aneurismas u oclusiones de las arterias viscerales, que no sea secundaria aterosclerosis, que no sea secundaria displasia fibromuscular u otra causa inflamatoria. Y finalmente, en la biopsia lo que debemos encontrar es presencia de neutrófilos o leucocitos mononucleares en la pared arterial. Aquí están los síntomas. Igual, estas vasculitis comienzan con síntomas generales, y estos síntomas generales van a ser fiebre, pérdida de peso, astenia. De ahí las manifestaciones que son frecuentes también son las neuropatías periféricas, que suele afectar el sistema nervioso central, la parte musculoesquelética, con mialgias, artralgias, síndromes parecidos a la polimiositis, afecciones de piel, entre otros. Las manifestaciones más frecuentes, recuerden siempre la mononeuritis múltiple, aparte de las manifestaciones generales. Las menos frecuentes van a ser la artritis, el dolor abdominal, la insuficiencia cardíaca, y las más raras, las neumonitis intersticiales, los ACVs o convulsiones. Entonces, en la angiografía lo que solemos encontrar es la presencia de aneurismas a nivel de vasos. Puede estar hipertrofiada la íntima también, y presencia de neutrófilos en la capa media. La mononeuritis múltiple por poliarteritis nodosa se va a caracterizar por la disminución de fuerza distal. Inclusive se puede producir la atrofia, ¿no? Acá vemos una atrofia de la eminencia tenar, y clínicamente el paciente debería tener pérdida de fuerza. Entonces, se compara la poliangitis microscópica con la poliarteritis nodosa, y hay algunas cosas que las diferencian, ¿no? Por ejemplo, la neuropatía periférica va a ser más frecuente en la poliarteritis nodosa. Por ejemplo, la infección por virus de hepatitis B se suele dar en la poliarteritis nodosa y no en la poliangitis microscópica. Otra afección que las diferencia es el síndrome pulmón-riñón. Como dijimos al inicio de la exposición, en el síndrome pulmón-riñón la causa más frecuente van a ser los vasculitis ANCA, y aquí observamos, por ejemplo, que se ve hasta el 50% de pacientes con poliangitis microscópica, y eso no se va a ver en la poliarteritis nodosa. Igual, la presencia de microaneurismas se ve en poliarteritis nodosa y no se ve en la poliangitis microscópica. Entonces van a ser una serie de características que las van a diferenciar, ¿no? Los aneurismas a nivel de la arteriografía se van a ver en poliarteritis nodosa y no en poliangitis microscópica. Aquí están los criterios que ya mencionamos. Y en la biopsia debemos encontrar vasculitis necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre, y no están afectados también los vasos pequeños como capilares, vénulas y arteriolas. El tratamiento también va a depender de qué órgano se dañe, pero en general utilizamos corticoides, pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, sobre todo cuando hay una afección de algún órgano mayor, y azatioprina si es que solamente están afectadas órganos que no pongan en peligro la vida del paciente. El
es que solamente se trata de manifestaciones cutáneas o mucocutáneas, vamos a considerar antiinflamatorios, colchicina, glucocorticoides, inmunosupresores leves como la satioprina. Si es que hay además infección por virus de hepatitis B, siempre recuerden antes de dar alguna inmunosupresión, determinar la carga viral de la hepatitis B y dar algún agente antiviral como el entecavir. Ahora, para finalizar, vamos a pasar a las vasculitis de vasos grandes y vamos a empezar con la arteritis de células gigantes. La clínica de la arteritis de células gigantes, sobre todo, es que se va a producir dolor, un dolor de cabeza que generalmente puede estar en la región temporal o occipital, aunque no se excluyen otras regiones. Va a haber fatiga, fiebre, claudicación mandibular, pérdida del apetito, puede haber dolor a nivel de la arteria temporal y cuando nosotros hacemos ecodoppler va a haber disminución o un aumento de tamaño de la capa media del vaso. Pueden haber puntos Doppler positivos, puede haber afección ocular y en la afección ocular el paciente puede manifestar diplopia o visión doble y ceguera permanente. Esta viene a ser la complicación más seria e irreversible. Se puede producir una amaurosis fugaz previa que da un factor predictivo, o también puede haber una neuritis óptica isquémica. Con respecto al diagnóstico, igual van a ser criterios clínicos y estos van a ser 3 de 5 criterios que van a dar una especificidad del 87%. Uno de los criterios va a ser que el paciente tenga más de 50 años, que haya un nuevo dolor de cabeza que anteriormente no presentaba, que haya anormalidades a nivel de la arteria temporal y estos van a ser dolor a la palpación, alteraciones en sus pulsaciones, y que esto no esté relacionado con aterosclerosis, elevación de reactantes de fase aguda, y aquí entra la BCG o velocidad de sedimentación mayor a 50 milímetros por hora, y finalmente alteraciones en la biopsia de la arteria temporal. Y en estas alteraciones vamos a encontrar infiltrados o granulomas a nivel de la pared del vaso. El tratamiento igual se va a dar con prednisona, metrotexate, azatioprina, en ocasiones aspirina y también estatinas. Y la última vasculitis que vamos a ver ahora va a ser la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu sobre todo va a afectar a mujeres jóvenes, menores de 50 años. Como todas las vasculitis van a tener inicialmente síntomas generales como fiebre, malestar general, pérdida de peso. La afección preferente de la arteritis de Takayasu va a ser el arco aórtico y sus ramas. Y puede producir también isquemia de los órganos afectados. La mortalidad por insuficiencia cardíaca va a ir hasta un 75%. También tenemos criterios de clasificación. Van a ser 6 estos criterios y deben de estar presentes por lo menos 3 para tener una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97%. Y estos van a ser, en primer lugar, que los síntomas se den a una edad temprana, menos de 40 años, que haya un desarrollo y empeoramiento de la fatiga o disconfort en músculos de una o más extremidad, que haya disminución del pulso de una o ambas arterias braquiales, que haya una diferencia de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio entre los brazos, que haya presencia de soplos audibles en la auscultación sobre una o ambas arterias, ya sea subclavias o aorta abdominal, y que en arteriografía observemos cambios como por ejemplo estrechamientos u oclusiones completas y que no sean atribuidas a aterosclerosis, displasia fibromuscular o causas similares. Fíjense ustedes que aquí ya no hay un criterio de biopsia, ¿no? Porque es más difícil biopsiar. Entonces vamos a ver un estrechamiento, aquí por ejemplo a nivel del callado aórtico, que es donde más se produce, igual acá a nivel de algunos vasos que pasan de la aorta abdominal. Hay una serie de estrechamientos en los angiogramas, hay interrupciones de la arteria y cuando uno palpa sus pulsos va a encontrar diferencias en los pulsos en intensidad y a la vez estas oclusiones pueden producir una disminución del flujo sanguíneo que se puede evidenciar clínicamente por la frialdad de la extremidad o la presencia de cianosis. Aquí, por ejemplo, en los pies observamos una diferencia en el color de ambos pies.
Con respecto a la distribución de los hallazgos arteriográficos, según la clasificación que tenemos acá, pueden afectar ramas del arco aórtico en la tipo 1. En la tipo 2A se puede afectar la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas. En la tipo 2B se puede afectar la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente torácica. En la tipo 3 se va a afectar sobre todo la aorta descendente torácica y la aorta abdominal y arterias renales. En la tipo 4 se van a afectar la aorta abdominal y las arterias renales. Y en esta tipo 5 van a haber alteraciones combinadas de la 2B y también de la tipo 4, o sea, toda la aorta ascendente, descendente y el callado aórtico y las arterias renales. Con respecto al tratamiento, vamos a tener en cuenta los factores de mal pronóstico, como son la hipertensión arterial, que viene a ser uno de los más frecuentes, la insuficiencia aórtica, la retinopatía o los aneurismas. El tratamiento se va a dar con prednisona, metrotexate, ciclofosfamida, micofenolato, anti-TNFs y en ocasiones cirugía si es que lo amerita. Esto sería todo con respecto a la clase de vasculitis sistémica. ¿Tienen alguna duda? Si no hay dudas, voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación y creo que